Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa, este nuevo podcast que les traigo para ustedes el día de hoy. Para los que me están escuchando desde YouTube, les recuerdo que cuando estos podcasts salen aquí ya tienen varios días colgado a mi plataforma de iVoox, por lo que les recomiendo estar suscrito allí o estar muy pendiente de mis redes sociales en Facebook e Instagram, donde voy a estar publicando o anunciando los podcasts que voy a estar sacando. Como ya saben, los problemas de conexión me están imposibilitando realizarlo en video, mucho menos en directo, por lo que están saliendo en este formato. Más fácil de comprimir, más ligero de datos y por ende más fácil de subir a plataformas de audio, donde además tienen la facilidad de que lo pueden descargar y escuchar desde su automóvil. No pesa más que una canción. Lo escuchan desde su automóvil a través del Bluetooth del teléfono o desde su lugar de trabajo o cualquier actividad que estén realizando. Así que pendiente con eso. Voy a estar leyendo algunos de los comentarios, como prometí, de mi podcast anterior, dado a que antes lo podía hacer en vivo, pero ahora vamos a hacerlo diferido debido a, todos los inconvenientes que ya les he dicho. Pero antes voy a destacar que este formato o este audio llega gracias a mis Patreons. Recuerden, patreon.com/Bushcraft Latinoamérica. Para las personas que se quieren sumar allí, de verdad que sería de gran ayuda para continuar con estos videos o estos audios. Así que, por favor, pueden ingresar allí, donde además comparto alguno que otro contenido exclusivo que no sale en ninguna otra red social. Pasamos entonces a los comentarios. Por allí tenemos a Germán MDP, muy buena información. Estamos hablando del podcast pasado que hablé del colapso eléctrico y algunos tips de preparación para eso. Mauro Guillermo me dice que en Argentina, resumiendo un poco su mensaje, también se espera que haya desabastecimiento y problemas eléctricos. Sí, señor, muy probable, como lo resumí allí en ese podcast. María Barcelo me dice: eres un ángel, gracias por alertarnos, gracias a ti. José López, excelente. María Borsar, gracias por tu información. Santiago Pindel, él me dice algo aquí muy importante: esto de que se va la luz es muy difícil, pero sobrevivir a una dictadura es una experiencia única. Oye, pero lo dice como un poco idealizando Yo preferiría no haberla vivido, de verdad que no. Pero me tocó, compañero. Saludos, mi hermano Jorge Reynoso. Saludos a ti. David García, excelente. Gustavo Alegre, Joel Bravo, Leonardo Latinista, Al Búnker, Anthony José Rojas Barquero, Leonel Tarazona, Gastón Martínez. Bueno, todos enviando por allí sus saludos, su apoyo a este nuevo formato, a este nuevo programa. Entonces les recuerdo, cuando dejen sus comentarios en este podcast, si lo llegan a escuchar a través de YouTube, muy importante, dejen desde qué país me escriben para yo estarlos entonces nombrando en el próximo que logre publicar aquí en YouTube. Pasamos entonces al tema del día de hoy, tema que yo considero complementario o continuación del podcast anterior, las maneras en cómo hemos abordado los venezolanos la escasez de combustible como el gas doméstico, el queroseno, el diésel, la gasolina y más recientemente la electricidad como alternativas para poder cocinar nuestros alimentos. Cómo nos hemos ido adaptando a la escasez o racionamiento de cada uno de estos combustibles a lo largo de las etapas de racionamiento y escasez que hemos vivido nosotros acá. Información que les puede ser muy útil dado a que, como mencioné en ese podcast anterior, esta pandemia o el colapso económico que podría derivar de ella puede ocasionar que en muchos países donde ustedes se encuentran pudieran estar viviendo algún tipo de racionamiento eléctrico, escasez de combustible también, de alimentos, etcétera. Que de verdad que espero no se les presente, pero que existe la posibilidad o la enorme posibilidad de que esto pase si seguimos por el camino que vamos con esta pandemia.
Como la mayoría de países de Latinoamérica y del mundo, Venezuela dependía del gas doméstico. Alguna que otra comunidad le llega por tubería, muy pocas veces le hace falta, pero generalmente son zonas que están convenientemente cerca de donde pasa la tubería principal, que surte gran parte del país. Pero la mayoría de la población que están en los suburbios o que están en partes de la ciudad donde está retirada esta tubería principal, dependen de los cilindros de gas que compañías que en su momento eran privadas te los llevaban a casa. Tú le entregabas el vacío, ellos te entregaban el lleno. Pagabas un servicio mensual, un precio justo por el transporte y el llenado y el mantenimiento de estos cilindros, y a cambio tenías un abastecimiento regular del servicio. Con la llegada de la revolución, esto cambió. Ellos expropiaron a estas compañías. Actualmente creo que queda una sola privada y ni siquiera puedes prestar el servicio porque simplemente, como el gas lo controla el Estado, no le surte para que ella preste el servicio. Entonces todo esto pasó a manos del Estado, quienes deciden por medio de doctrinas políticas a quién le dan el servicio y a quién no, obviamente dependiendo del carnet de la patria, tu orientación política, y una gran parte de esos cilindros que hoy en día están muy deteriorados, oxidados y son un riesgo latente, pasan a un mercado clandestino o un mercado donde se nutre toda esa mafia y toda esa corruptela que caracteriza a este régimen, que pretende controlar cada aspecto o cada industria grande del país para crear focos de corrupción, para vender en divisas esos productos o esos servicios, por un lado, a esas comunidades que al no estar con el régimen se ve obligado a pagarla 10, 20, 30 veces más de lo que pagaba cuando tenía el servicio de la empresa privada. Mientras que, por otro lado, ellos a sus partidarios, los que tienen el carnet de la patria, se lo regalan por un precio completamente ilógico que no cubre ni siquiera el costo del combustible ni las molestias que se toma el trabajador para bajar esa bombona e instalarla dentro de sus hogares. Simplemente para mantener ese apoyo o ese grupo de seguidores, mientras que, como dan por perdido las voluntades de la mayoría de la población, estos tienen que pagarla en su mayoría en dólares y, como les dije, muy por encima del precio que tenían cuando estas compañías estaban en manos de la industria privada. Obviamente esto es temporal, muchos dirán que esto es justicia social, pero no, señores, actualmente esto se va degradando cada vez más, como en todos los regímenes comunistas. Muchos dirán, bueno, se la están dando a que el rico la compre al precio justo, que sabemos no es justo, mientras que los pobres la obtengan gratis. No, señores, esto en todos los ámbitos que lo ha intentado hacer el régimen aquí y en otros países a lo largo de la historia, esto trae como consecuencia que se va degradando poco a poco, hasta que finalmente no hay combustible para nadie, no hay ese recurso para nadie. Entonces, señores, estas políticas no funcionan. Y siempre hay personas por allí en los comentarios que no dejan de atacar y de decir, oye, ¿cómo vas a criticar si el régimen regala esto, si ellos están haciendo la justicia social, superando las injusticias? No, señores, están acabando con todo el país. Y es algo histórico, algo que se ha repetido a lo largo de la historia en todos los regímenes comunistas. Y que acá no es nada nuevo, es algo que está pasando desde hace mucho tiempo. Cada empresa que expropian, cada industria de la que se hacen cargo, metalúrgica, petrolífera, energía eléctrica, abastecimiento de agua, de gas, cada empresa que adoptan o quitan de la mano privada, la destruyen. Y desviándome un poco del tema, les voy a decir por qué. Aquí yo recuerdo que todo el mundo aspiraba a ser empleado de PDVSA. Era la industria principal del país y que abastecía prácticamente de todas las divisas de las que se nutría el régimen para hacer populismo y demagogia. Pues al principio generaba miles de millones de dólares al año por la venta de petróleo crudo a diferentes países del mundo. Y si tú veías de repente un empleado acá de PDVSA
tenía un sueldo altísimo por encima de cualquier otro venezolano, además de que les daban aparte unos beneficios de alimentación que prácticamente cubrían todas sus necesidades de comida en casa, por lo que les quedaba prácticamente el sueldo libre para todo, además de que les daban vehículos, créditos para casa que nunca pagaron. En sí, gastos completamente fuera de proporción a fin de solamente ganar voluntades políticas, que algo que yo diría o comentaría sobre eso es que era como una especie de soborno a la población o a esos empleados para ellos por su lado desangrar aún más esta industria petrolera. Entonces toda esa fuga de dinero, todo ese populismo que se vio de manera injustificada era obviamente para una empresa gastos muy por encima de sus ingresos, que a la final terminaron colapsando este negocio. Y es así como funciona el mundo, señores. Las empresas, las economías, tiene que haber un balance en lo que es la justicia social o la justicia para los trabajadores, que van incluido dentro de los gastos también de inversión de una empresa, y saber controlar estos gastos en base a lo que recibes de ganancia para que una empresa funcione. Es de lógico, señores, pero es algo que parece ser que el comunista no entiende. La persona aquí comunista piensa todo el tiempo en la injusticia del oligarca contra el pueblo, contra el trabajador, y exige cada vez más y más y más y más. Y el régimen, a fin de complacerlos, siguió dando y dando y dando mientras destruía por otro lado el país, al punto de que ya Venezuela se salió de escala, señores. Generalmente se comparaba con Zimbabue, uno de los países que, aunque no está en conflicto como Siria o Afganistán, tiene una de las peores economías del mundo, y era siempre referente con el que comparaban a Venezuela, que ya estaba alcanzando niveles por debajo de Zimbabue, tanto en recesión, devaluación de la moneda, inflación, pobreza, acceso a los servicios públicos, derechos, desigualdad social, etc. Pero recientemente la FMI y muchos analistas internacionales han puesto a Venezuela fuera de escala del planeta, señores. Ya no se puede comparar con Zimbabue. Está, como dijo un economista en una entrevista recientemente, como la peor economía del planeta o del sistema solar que se conozca, dado a que un trabajador gana menos de lo que necesita para ir a trabajar en primer lugar, mucho menos para satisfacer las necesidades mínimas ni de siquiera un par de días con lo que gana en un mes de trabajo. Mientras que alguien en la esclavitud o en la época de la esclavitud al menos recibía la comida para mantenerse vivo durante la jornada un día, por lo que tenía al menos el sustento garantizado, la comida y la ropa, mientras estaba al servicio de sus amos. Mientras que Venezuela está muy por debajo de eso. Entonces uno se puede dar cuenta del nivel de hipocresía que tienen esas personas que no están en Venezuela. Muchos están en Europa, Estados Unidos, donde hablan bien del socialismo, mientras tratan de desacreditarme, hablando de igualdad, de justicia social, mientras que lo que se vive acá en Venezuela es en realidad mucho peor que la esclavitud, y que ellos deberían sentirse tan indignados como nosotros acá adentro y como la mayoría de la comunidad internacional. Muchos alegan que yo esté haciendo estos podcasts o el que yo diga esto por acá en mi canal. Amigos, en primer lugar, el internet no lo pueden quitar del todo, aunque lo desean, aunque lo tienen muy restringido, y cuando uno nota que el internet se cae, sabe que está pasando algo. Estados Unidos está anunciando algunas sanciones, Juan Guaidó está anunciando algún tipo de marcha, concentración pública, o simplemente está pasando algo que no le conviene al régimen que la población se entere al momento. Inevitablemente cuando llegue el internet nos vamos a enterar, pero si de repente hay un foco de protesta, hay algún llamado a concentración, alguna información que a ellos no les conviene que se enteren al momento, cortan el internet. Y esto tiene un impacto enorme en la economía que, como saben, y les he dicho miles de veces, el 99% viaja a través de la red. Aquí prácticamente el efectivo no existe a fin de poder controlar la devaluación de la moneda. Todo se maneja a través de vías electrónicas, y actualmente el ancho de banda que queda es prácticamente para eso. Poco se puede hacer
para subir de repente un video, para subir una información. De hecho, ustedes pueden corroborarlo con cualquier otro youtuber que esté aquí dentro de Venezuela. Incluso cuando ven esas entrevistas de personas en los noticieros que están hablando con personas vía Skype, con personas que están dentro de Venezuela, ahí pueden percatarse del estado de deterioro de las redes de comunicaciones y del internet. Y más que deterioro, es una especie de control, ya que, como les digo, lo quitan cuando está pasando algo importante o están anunciando algún tipo de medida contra el régimen, o cuando hay focos de protestas y saqueos, ellos cortan el internet para que esto no se propague de manera descontrolada. Algunos miembros del régimen encargados de la parte de comunicaciones incluso han propuesto crear una especie de intranet o una red interna como la de Corea del Norte, que solamente pueda viajar lo que ellos puedan controlar a través de ella. Pero obviamente muchos miembros del mismo régimen tienen como única plataforma de comunicación las redes sociales, y es por eso que a ellos tampoco les convendría eliminar del todo el internet. Y con la partida de DirecTV del país, aún más, gran parte de la población que seguía sus cadenas nacionales ha quedado fuera de señal. Muchas estaciones de radio o canales de televisión no logran retransmitir estas cadenas, por lo que ellos mismos han perdido gran parte de su capacidad para transmitir o seguir adoctrinando a las personas a través de las cadenas políticas que incluso propusieron encadenar también los canales privados de cable, que es algo a lo que se ha resistido enormemente la población. Por lo que el internet es una de las pocas plataformas que les queda también al mismo régimen para transmitir su propaganda y su adoctrinamiento, ya que ellos también han abierto, para contrarrestar toda la información que sale de acá del país, han abierto canales de YouTube, plataformas en redes sociales donde lo siguen muy pocas personas, donde reciben prácticamente más insultos que muestras de apoyo, pero que sigue siendo una herramienta o una plataforma para tratar de mantener el contacto con esa población o con esas personas que lo seguían a través de los canales de DirecTV, que ellos les estaban exigiendo a DirecTV tener allí, y que fue la causa principal por la que se terminó yendo esta empresa del país. Así que, bueno, ahí tienen la razón de por qué aún no han quitado del todo el internet, para esos que se preguntan allí siempre en los comentarios que me hacen de mis directos. No me voy a desviar más del tema, vamos a seguir hablando lo de la parte de la cocina. Esto creo que es tema para otro podcast que podemos hacer, si ustedes lo sugieren allí en los comentarios, pero que también les da cierta idea de lo que podría estar pasando si en su país se sale un poco de control la población resistiéndose a estas medidas que toman, ya sea de derecha o izquierda, los gobiernos de sus países, si la población se revela ante algún tipo de colapso económico. Por lo que esta información no está de más que ustedes también la conozcan. Volviendo entonces al tema de las opciones que le quedan a los venezolanos para cocinar. Una vez empezó la escasez de gas, todo el mundo empezó a adoptar las cocinas eléctricas, de estas chinas baratas que se encuentran en cualquier ferretería o comercio. Pero estas tienen un punto débil del cual yo comenté en un video anterior, que son los termostatos. Estos son interruptores mecánicos que controlan el calor de la resistencia o el componente que genera el calor en estas cocinas para evitar que se quemen, y que dado ciertas horas de uso se deteriora rápidamente. Luego la gente empezó con lo de las cocinas de gasolina. Yo mismo acá en el canal también les hablé de eso, que yo había adoptado la cocina de gasolina. Al cabo de algún tiempo, antes de que escaseara la gasolina, esta se empezó a tapar el inyector constantemente. Muchas personas pasaron entonces a la de querosén. El querosén se volvió pronto mucho más caro que la gasolina, más escaso, y actualmente no es para nada práctico. Igualmente pasa con el diésel. El diésel, si tú vas a una estación de combustible y no tienes un vehículo que trabaje a diésel, no puedes comprarlo a través de bidones, por lo que tienes que
adquirirlo a través de personas que tengan o que te lo revendan, aumentando significativamente el precio, sacándolo también de las opciones que le venían quedando a los venezolanos. Entonces, ¿cuál es la opción que tenemos actualmente? Bueno, la siguiente. Se volvió a las cocinas eléctricas para hacer uso de ellas el 90% del tiempo, o al menos cuando hay electricidad, organizándose incluso para cocinar, previendo las horas de los apagones. Por lo que, independientemente de que vayas a preparar la cena o el almuerzo, tienes que hacerlo con mucha antelación, preparar tu comida antes de que llegue el apagón para aprovechar la electricidad. ¿Qué pasa si no lo haces así? Si no te puedes administrar de esa manera. Bueno, las personas compran o compramos, como lo he hecho yo también, el gas en el mercado negro, pagándolo muy por encima del costo o del precio justo, pero que se tiene allí como una última alternativa de que te agarre el apagón o que llegue un apagón fuera de horario y te impida cocinar con la cocina eléctrica. Entonces muchos dirán, pero bueno, no acabas de decir que la cocina eléctrica tiene sus deficiencias. Bueno amigos, para superar esas deficiencias, el venezolano, siempre innovando, compra las resistencias o el repuesto de estas cocinas, que cuestan una fracción de lo que cuesta la cocina completa, y les fabrica una carcasa de tubos, eliminando del todo el termostato y reemplazando por completo el cableado y el enchufe por unos más gruesos y tolerantes, haciéndola funcionar de manera directa. El truco está en enchufarla solo cuando tenga un recipiente con agua encima para cocinar y jamás dejar calentar la resistencia al rojo vivo sola sin ningún utensilio encima. Este es el secreto. Preferiblemente tiene que ser cuando vas a cocinar pastas, arroz, grano, y estar prácticamente encima de lo que estás cocinando, porque si te descuidas por un momento y la cocina alcanza una temperatura muy alta sin tener esa disipación del calor a través del recipiente con agua, esta evidentemente se quemará. Los invito a que ustedes ingresen allí de repente en Mercado Libre, pero se metan en el país, ponen la opción de país Venezuela y revisen allí. Y también puede ser a través de Facebook y van a ver esos modelos de cocina que se están fabricando artesanal. Claro que en su país no creo que esté a la venta este tipo de cocinas, al menos fabricadas de esta manera, puesto que no han tenido la necesidad de pasar por todo lo que hemos pasado nosotros los venezolanos a lo largo del tiempo, descubriendo las debilidades de los modelos comerciales. Por lo que pasándose por allí, viendo cómo están fabricadas estas, pudieran ustedes adoptar entonces, comprar las resistencias de las cocinas y almacenarlas como modo de preparación, al igual que el cableado de buena resistencia, los enchufes y fabricar la base de tubos, así como también ayudarlos a tomar esa previsión de que una vez empiece a escasear el combustible o en su país muestre indicios de que va a empezar a escasear el combustible, almacenar los cilindros de gas y usar, mientras tengan electricidad, siempre que se pueda, las cocinas eléctricas de este tipo, y el gas dejarlo solamente en circunstancias en las que no cuenten con electricidad. Esto ha sido la mejor opción. Son obviamente mucho más resistentes, fácil de limpiar, y cambiar la resistencia es significativamente más sencillo, más económico, aunque les digo que cocinando de esta manera, sin descuidarlas solas, sin ningún tipo de recipiente encima, funcionan perfectamente y duran muchísimo tiempo. Evidentemente no les recomendaría descartar ninguna otra opción, como por ejemplo tener también una cocina de diésel, de querosén, almacenar por allí esos hornillos de gas de madera. En sí, buscar todas las opciones, todas las alternativas que los pueden ayudar a cocinar durante una catástrofe, porque una vez que el desastre se prolongue demasiado o la escasez se prolongue demasiado, ya pueden tener allí previamente diferentes opciones que pudieran adoptar dependiendo de la magnitud de la escasez que se esté manejando en el momento. Esta información estoy seguro que les va a ser de mucha ayuda para los que sobre todo quieren tomar atajos en la preparación
previendo que en su país alguna crisis económica pueda llevarlos a vivir experiencias de racionamiento de combustible o gas doméstico. Pues sabiendo que nosotros pasamos, luego de que escaseó el gas, a la cocina eléctrica, a la cocina de diésel, de gasolina, querosén, algunos madera, para finalmente volver a las eléctricas, que están reforzadas de esta manera, y teniendo que adaptarnos forzadamente a cocinar, evitando los horarios de los apagones, les puede evitar a ustedes muchos problemas y mucha experimentación fallida a la hora de prepararse. Espero les haya gustado este podcast. Nuevamente les recuerdo dejar sus comentarios, impresiones, sugerencias de nuevos temas para leerlos al inicio del próximo. Nuevamente les recuerdo, no dejen de seguirme en iVoox, donde van a estar saliendo la mayoría de los podcasts, ya que aproximadamente calculo que 1 de cada 3 o cada 4 son los que voy a poder estar publicando por acá por YouTube, por lo que a quienes les gusta este formato y estos contenidos pueden tener más de ellos en esa plataforma de los que van a conseguir aquí en el canal. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este punto. No olvides indicar que también te ha gustado y, por qué no, si aún no lo estás, suscribirte al canal, ya que de alguna manera u otra voy a intentar mantenerlo activo. Hasta pronto.